Muy buenas tardes, hoy es lunes 5 de octubre del 2020, Laura Velardo y seguiré nuevamente con ustedes. Semana convulsionada que termina ayer con la situación más importante entre todas las noticias, la del contagio del presidente Donald Trump. Ya queda determinado que se le ha dado oxígeno suplementario 2 veces, el jueves y el viernes, pero el domingo no se dieron detalles sobre la situación del presidente, aunque se supone que hay una pequeña neumonía. Todo esto se produjo aparentemente el día que se hizo la presentación de la candidata del presidente para subir el cargo de la Corte Suprema de Justicia. Y se agravó con el esparcir este virus por parte de las reuniones que se dieron después en Bedminster, en un fundraising, en una campaña de recolección de dinero a favor del presidente. Incluso ya la Casa Blanca el mismo sábado había dado el nombre de los 206 visitantes. Y bueno, incluyendo el ex gobernador Christie de New Jersey. Al presidente se le llevó en un principio por qué precaución, pero cayeron en contradicciones, tanto el médico como el secretario de prensa, y al final lo que sucedió fue que el presidente realmente estuvo en una situación muy delicada, le bajaron el conteo de glóbulos bastante, y eso ameritó que tuviese fiebre y se le tuviese que dar esta situación de oxígeno y también darle el esteroide conocido como dexamethasona, que es para casos severos porque la fiebre no cedía. Aparentemente ayer el presidente estaba mejor, ya le empezaron a dar tratamiento con Remdesivir, está a punto de ser dado de alta, pero tendrá que guardar cuarentena en la Casa Blanca, por lo que varias situaciones de campaña y debate quedarán pendientes. Esta situación, ¿cómo afecta? Yo esta semana me iba a dedicar a hablar sobre la situación de las elecciones, no solo a nivel presidencial, sino a nivel del Congreso. Me parece que hay 34 candidatos senadores, 34 senadores que tienen candidatos para suplir esa vacante. Toda la Cámara de Representantes, porque ellos cumplen 2 años nada más, va a proceso de renovación. Así que esta situación generaría un ámbito en el cual se mantendría más cercana a la polarización en el Congreso. Esta semana me voy a reservar dar este estudio que hice, porque este nuevo factor que viene con la enfermedad del presidente agrega una incertidumbre a las elecciones. Obviamente, acuérdate que siempre las elecciones, las encuestas en periodo de elecciones, depende de quién pague las elecciones. Así tenemos que hay encuestas que dan ahora 10 puntos a favor de Biden y otros que dan 5 puntos a favor de Trump. La diferencia es siempre a Biden adelante, pero en algunas ya dicen que Biden está en 10, o sea que subió 2 puntos, y en otras dice que solo está 5. La última encuesta en Florida, aparentemente la gana Biden, un swing state muy importante con 29 votos de colegio electoral. Así que vamos a tener que ver cómo se desarrolla esta semana, porque simplemente estamos en un mes que promete mucho, problemas y eventos, que ya vimos que en este 2020 no debemos estar extrañados de cualquier situación que pase. Así que vamos a esperar. Está de por medio la caravana migrante, por ejemplo, ya factores distintos a lo que es Estados Unidos. Caravana migrante que ya rompió Guatemala y cruzó y que va camino a México, aparentemente 3.500 que se van a subir a 5.000. El mismo Andrés Manuel López Obrador se manifestó súper extrañado, y más en año electoral, y se espera que las fuerzas militares de México lo detengan. Pero llama la atención esta situación. Igual el Papa, sin razón ni motivo, empieza a echar la culpa de Venezuela al capitalismo. Por cierto, no se pronunció como buen cristiano sobre la salud del presidente, simplemente lo que hace es atacar el sistema y decir que el problema de América Latina y principalmente Venezuela es el capitalismo. Ya vemos evidentemente la tendencia de este señor Papa, que de verdad realmente, como lo hemos denunciado por 2 años, no sirve para nada. En el caso de Israel, Turquía, sigue siendo un problema. Gantz, ministro de la Defensa, futuro primer ministro de Israel, ya advirtió que el único obstáculo que hay, ni siquiera menciona Irán, sino el único obstáculo que tiene el proceso de paz se llama Turquía. La guerra entre Armenia y Azerbaiyán
cada día más dramática. Estados Unidos apartado de esta situación. Se están enfrentando a Rusia en la Unión Europea, como pasó con Lukashenko, que también cayó en punto muerto. Y simplemente son situaciones muy dramáticas. En el Pacífico pueden ver en mi LinkedIn cómo ha ido aumentando la tensión. Ya el portaaviones Carl Vinson está probando los F-35, ya está certificado, y hay 2 barcos como el Trípoli que pusimos que ya van camino al mar de Corea. Por cierto, el Carl Vinson está haciendo ejercicio frente a Corea con un grupo de trabajo del buque anfibio tipo WASP, el América. Esto yo sé que no les interesa mucho, pero llama la atención porque, como lo dije, Estados Unidos no está preparado para una situación militar en Venezuela. Y todo esto porque la BBC publicó el viernes, que lo voy a bajar ahorita, un ejercicio del HMS Queen Elizabeth encubierta con otra vez los F-35, la última tecnología de cazas de Estados Unidos, en los cuales participaron Estados Unidos y Inglaterra. Y llama la atención porque fueron 10 unidades F-35 de Estados Unidos y 5 de Inglaterra. Ejercicios conjuntos en el Atlántico, supliendo el problema que todavía tiene el Ford, que está cerca de las Bahamas. Pues yo sé que eso no es de mucho interés, pero ratifica un punto en el cual hemos estado claros y damos el motivo y la razón. Lo mismo que vamos a hablar brevemente ahora que entramos a Venezuela, del caso del TPS. Durante 3 años hemos tenido muchas críticas, incluso de amistades y familiares, que nos hablan de una falta de solidaridad por no querer que suceda. En este programa hacemos análisis políticos, les guste o no, parezcan descabellados o parezcan lógicos, y hemos sostenido a lo largo de 3 o 4 años, y por eso no nos invitaron más a los medios de comunicación locales, de que esta medida no iba a ser ni va a ser aprobada, simplemente porque es política del gobierno actual de no, incluso más allá de que sea republicano, si Biden ganara sería lo mismo, porque ni siquiera Barack Obama lo propuso. Es un gasto económico muy grande y después no hay manera de revertirlo, como pasó con Haití, y hoy todavía sigue el problema, por ejemplo, con los haitianos y la gente del DACA. Todo esto es derivado de esos famosos TPS. Entonces la política de este país no está, y una vez Pence se lo contestó claramente a una periodista cuando dijo que Estados Unidos no está pensando en el TPS, sino en devolverle a los venezolanos Venezuela. Que ese problema se haya alargado por culpa de los mismos venezolanos o los políticos de la oposición es harina de otro costal. Pero el TPS es solo un manejo político, y se dan situaciones políticas de elecciones, como pasó en el medio término y ahorita en este momento, para dejar ver que es que a los venezolanos no los quiere y el presidente los odia. Eso no tiene nada que ver con esto, y Estados Unidos no volverá a aplicar un TPS para nadie. Es el conocimiento que yo poseo de las políticas del gobierno de Estados Unidos. Esto entonces me lleva a aclarar que no es que no desee esto, ni que sea no solidario, sino que es un hecho en el cual, si yo tengo la fuente de información que me dice que esto no va a pasar, ni ahora ni mañana, dentro de un mes, ni dentro de 3 años, yo no puedo jugar con que oremos y pidámosles a los arcángeles para que esta situación quede, porque todo es un manejo político por parte de muchas personas, incluyendo venezolanos, gente que supuestamente es inteligente, que habla de derechos humanos, y esto es una decisión política más que de otro tipo. Y por cierto, esos que critican generalmente están a favor de esta oposición que no ha hecho nada. Ya el señor Guaidó tiene 600 días sin hacer nada. Hoy hay una protesta. Ya vimos que las situaciones, que también me generó mucha gente en contra, que muchas críticas, que toda esta protesta a lo largo del territorio nacional, sin cohesión, sin liderazgo, no iban a llegar a ningún lado. Así se tuviese la razón y de corazón estuviesen las personas en los proyectos. Lamentablemente se ha cumplido. Ni la gasolina ni lo que suceda va a lograr nada sin que haya una cohesión y una ruta a seguir, y lamentablemente eso no existe. La ruta es protestar, la ruta es la consulta popular, tantas veces rechazada y negada, y ahorita en boga y ya a punto de ser llevada a cabo. Incluso el señor Guaidó nombró comandos de campaña, y la Unión Europea en su doble juego con el señor Borrell, jugando para que haya elecciones. El Vaticano lo único que habla, ni siquiera habla de los derechos humanos, sino que culpó que todo lo que pasa en Venezuela es el capitalismo. La gasolina llegó, como dijimos en el programa anterior, los 3 buques tanqueros hicieron puerto y repartieron la gasolina.
La OEA está paralizada, con un Luis Almagro que no sabemos qué pasó después de la reelección. La Unión Europea critica adentro, pero no hace nada con el señor Borrell. La ONU en la misma situación, aunque la señora Bachelet generó un informe, pero siguen hablando de elecciones. El gobierno se niega a retrasarlas. Hay un proyecto noruego del Vaticano y de la Unión Europea que pretende que las elecciones sean diferidas para hacer unas mega elecciones donde van a elegir diputados, representantes, como dirían en otros países, gobernadores, alcaldes y hasta presidentes. Ese proyecto va para que participe más gente de la oposición y así se vea como que se está trabajando en algún sentido. Termina 2020, lograron la oposición llegar, automáticamente se renovarán otra vez en enero, el señor Guaidó y la transición. Seguirán haciendo los shows como hacen, por ejemplo, cuando están en Margarita. Según mucha gente me explicaron que ya van con una agenda. Quienes pueden preguntar y qué van a preguntar. Esa es la democracia que trae el socialismo azul. Hoy tengo la noticia no confirmada, aunque lo busqué en canales de noticias, sobre la decisión de Inglaterra, una corte de apelaciones, de revertir la devolución del oro que tenía Venezuela en el Banco Central de ese país. Y esto del oro lo que genera es efectos muy perjudiciales a la posición del gobierno interino, porque en la supuestamente decisión que se toma es para investigar de verdad quién es el gobierno que está mandando en Venezuela. Así mismo reza la decisión. Esto demuestra cómo se ha ido socavando, no solo a nivel nacional con la gente y la población venezolana, políticos incluidos, sino también la comunidad internacional, como de manera acelerada ha perdido este impulso que dio el señor Guaidó. Lamentablemente esta situación perjudica solo a Venezuela, coloca de meta al señor Guaidó, lo obliga a negociar, más cuando Europa está moviéndose en esta tendencia a unas elecciones. No hay manera ni posibilidad, el show este que hizo de la ayuda necesaria, plantearla en la ONU, no invocar el 187, es solo para ganar tiempo. Y así ha quedado palmariamente demostrado. Quien quiera creer otra cosa está equivocado. Quien quiera creer que hoy va a haber protestas y se va a tumbar el gobierno y ni siquiera va a ser masiva, está equivocado. Quien crea que la consulta va a ser oída o va a tener eco, está equivocado. Esta situación nos lleva a un total estancamiento de la situación venezolana, únicamente atado a la realidad del país del norte como es Estados Unidos. En 28 días habrá elecciones y eso decidirá el punto a seguir realmente con Venezuela. La oposición cohabitante y la dictadura de Maduro con los militares corruptos seguirán ganando tiempo de muy buena manera porque trabajan cohesionadamente para lograr eso. No es que sean ineptos, sino que para eso trabajó la transición. Y todos están apostando a un triunfo de Joe Biden. No sabemos qué va a pasar, ya dije que es imprevisto. La situación actual, si ustedes me preguntan, yo se las digo, con un basamento aleatorio a todo lo que está sucediendo, al manejo del marketing muy preciso por parte del presidente, quien ayer salió en caravana, quien sigue atrayendo el voto de la población blanca, que por cierto es la más numerosa de este país, y de unos estados en el norte que están preocupados por una situación con la violencia, la falta de producción y la inmigración, traerán como consecuencia que sea aventurado decir hoy, ni siquiera con encuesta, porque el estudio que voy a hacer va a ser en base a mi registro, a mi base de data, a la data que poseo de la gente que me sigue en todas las redes, con los correos electrónicos. Trataré de hacer una encuesta quizás para mediados de la próxima semana y poder dar una información. Pero la realidad es que hoy, aún hoy, no sabemos qué nos depara esta elección. Y en Venezuela, como en todo, como lo dije, la ONU, la OEA, todo está paralizado. Y lo vimos en Washington, paralizado en espera de estas elecciones. Todo el mundo. Entonces es una situación en la cual Venezuela no depende de los venezolanos nuevamente, y ese es el grave problema que tenemos, sino depende de una voluntad del extranjero en ver cómo hace. Las sanciones han funcionado,
duélale a quien le duela en Venezuela, aleguen lo que aleguen, las sanciones han funcionado sobremanera. Este gobierno y esta oposición se han ido cayendo y ha ido aumentando el rechazo contra ellos por esta misma situación. Y volviendo al punto de la comunidad internacional, como pasó en este caso con el oro, está igual. Colombia, Brasil, aunque digan diplomáticamente, y lo he explicado 1000 veces, y tengan que morir con las botas puestas con Guaidó, están en una situación en la cual están esperando qué sucede en noviembre. Lamentablemente, y mucha gente criticará, pero es una realidad. Yo aquí lo que hago es analizar la realidad sin tener en este momento elementos en los cuales desesperadamente diga que va a pasar esto. Obviamente tengo mis posiciones políticas, quisiera que se dieran algunas situaciones, pero en este programa trato de ser lo más objetivo posible y por eso genero de lado y lado tantas situaciones y tantos disgustos. El presidente está, por ejemplo, recibiendo un tratamiento nuevo, no aplicado anteriormente, agresivo, y no sabemos cómo va a reaccionar. No creo que las elecciones se suspendan, eso es imposible. Eso, volver a hacer el análisis que hice hace 3 meses atrás, no tiene sentido. Las elecciones van, incluso durante la guerra civil en la época de Lincoln se dieron las elecciones. No hay manera, y no solo es porque las elecciones ya tienen una fecha fija, sino que también la toma del presidente tiene una toma fija. Aquí sí se daría esa usurpación y sería un problema de consecuencias legales. Así que olvídense de cambiar la papeleta, que sea Pence. No va a suceder eso. Aquí vamos a una elección, aquí la única duda es quién es el ganador. Y a eso que están jugando los políticos, no solo en Venezuela, sino en todas partes del mundo, tanto de la oposición como del gobierno. Entonces es muy lamentable porque Venezuela no tiene una estrategia y pueden darse 2 escenarios porque no hay otro. Gana Trump, esto se alarga, sigue el problema, cambiarán algunas posiciones, pasarán 2 o 3 meses mientras el gobierno toma decisiones, nombra un nuevo gabinete, porque va a ser distinto los últimos 4 años del presidente Trump, o gana Biden. Y va a ser un desastre total, porque el gobierno se va a acercar, levantar sanciones, a hablar con Cuba, acercarse a los países socialistas y tratar de abrir una solución a la fuerza, pero para elecciones. O sea, el gobierno de Estados Unidos jugará con todos estos países a dar unas elecciones que serán montadas ¿para cuándo? ¿Junio? ¿Julio? ¿Bajo qué condiciones? ¿Bajo qué garantías? ¿Garantía de todos los socialistas? Entonces quedarían solo, por ejemplo, Brasil. Colombia no creo que cuente mucho. Ya vimos que Duque protegió a la fiscal. Duque está enredado en su propio laberinto y termina quizás siendo en el fondo otro Juan Manuel Santos. No sé qué opinar, pero con Colombia creo que los venezolanos no deberían confiar. Así que la situación sigue deteriorándose, pero está estancada, lamentablemente. Ya el gobierno está hablando de diciembre, de las utilidades. Ya incluso esta semana van a anunciar que Rusia, agradecida por la vacuna Sputnik 5, que da risa porque esto del Sputnik habría que ver, para que usted lo investigue en Google, qué significa. Porque este Sputnik es como cuando mandaron a Laika, la perra. Simplemente pasamos de ser, como dijeron ayer en un Twitter, el patio trasero de Estados Unidos para ser los conejillos de India de los rusos. Lamentablemente para eso nos llevó la revolución de Hugo Chávez, el socialismo del siglo XXI y el cretinismo de países que no quieren el bien de Venezuela sino su destrucción, como el caso de China, Cuba, Siria, Líbano, Irán. Así que disculpen lo de Líbano, estaba confundido. Lo que pasa es que Líbano es la sede del Hezbollah, que ya vimos cómo ha vuelto a ganar terreno. Ya incluso se les fue de las manos a Macron la propia Francia. Hoy es importante declaraciones sobre cómo los islamistas se han convertido en la peor plaga para Francia. No lo digo yo, lo dijo Macron en una declaración, y va a iniciar un proceso en el cual va a tratar de erradicar la violencia que vengo anunciando hace 1 mes y medio en Francia, producto de estos musulmanes. Lamentablemente, duele a quien le duele, es una realidad. En Francia, como diríamos en criollo, tarde piaste pajarito, pero se dieron cuenta que el problema es lo que el señor Trump evitó con Esteban. Lamentablemente son culturas distintas que no pueden coexistir. Pero eso es un análisis de otro tipo que trasciende la política y valor religioso, en lo cual yo a mi edad ya yo estoy claro, pero mucha gente todavía liberal cree que pueden coexistir situaciones en las cuales son contra natura una contra otra.
Ese es el análisis de esta semana. Vuelvo a llegar a 20 minutos porque considero que estamos en una situación estancada, que no evoluciona, y todo depende de unas elecciones en Estados Unidos que van a darse en 28 días y sobre lo cual hablaremos la próxima semana con los eventos que seguramente nos sorprenderán esta semana. Muchísimas gracias.